Bueno, vamos a empezar otro vídeo del tema del átomo. Este sería el tercer vídeo. Recordar que el segundo vídeo tenía dos partes, porque se me hizo el vídeo muy largo. Y esto sería un poco de repaso del final del último vídeo. Vimos lo que eran los isótopos. Recordad que los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen el mismo número atómico, es decir, el número de abajo, y diferente número másico, el número de arriba. Por ejemplo, aquí tenemos que el carbono puede presentar, y de hecho presenta tres isótopos, que son el carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14. Se les distingue así. No se le distingue por el número de abajo porque sería el mismo. Entonces se dice, pues se ha analizado, ¿qué os digo yo? La cantidad de carbono 14 que tiene una muestra, que es un sarcófago egipcio encontrado, pues, no sé, hace 30 años, en una pirámide. Pues se refiere así, ¿vale? O por ejemplo, en las resonancias magnéticas nucleares se analiza la presencia de carbono 13 en nuestro cuerpo. O podemos decir, el carbono 12 es el carbono, el isótopo de carbono más abundante en la Tierra. ¿De acuerdo? Esos son isótopos. Estos son los tres isótopos del hidrógeno, que son muy importantes también, porque sabéis que el átomo de hidrógeno es el átomo más abundante del universo. Y sería este mismo, el hidrógeno 1,1. Estos reciben incluso nombres particulares. Este se le llama únicamente protón. Este 1,2 se llama deuterio. Y este 1,3 se llama tritio. Vale, lo voy a poner aquí. Pero de forma... Este se llama deuterio. Y este de aquí se llama tritio. Y este pues le llaman simplemente pues el protón. ¿Vale? Recordar también que el átomo de hidrógeno, este isótopo que es el más abundante, este gana por goleada en abundancia. Este a lo mejor tiene una abundancia del 95-96%. Pues este isótopo de hidrógeno es el único átomo que no tiene neutrones. ¿Por qué? Porque recordar, como vimos, que para sacar el número de neutrones se resta el número de arriba, que es el número másico, menos el número atómico, que es el de abajo. Entonces cuando tú restas aquí, en este caso el de arriba menos el de abajo, te sale 0. Entonces el protón, este es el protón, el hidrógeno, tiene solamente un protón en el núcleo y un electrón. Por eso también se le llama, en vez de hidrógeno, protón. Vimos la masa atómica, esto es una cosa que vamos a ver ahora con la tabla periódica, porque este vídeo se va a basar prácticamente en analizar la tabla periódica. Vamos a escanear la tabla periódica, vamos a ver lo que significa y todo eso. Y el porqué de una tabla periódica. Entonces resulta que como los átomos son muy pequeños, pues no se pueden medir en esta unidad, la unidad en la que medimos las cosas, que son los gramos y los kilogramos. Fijaros, si medimos, por ejemplo, un átomo en gramos, pues, jope, utilizaremos 0,000007. Entonces decimos que la unidad que se utiliza es muy grande en comparación con esa unidad de masa, que es el gramo, es muy grande en comparación con la masa de un átomo. Entonces se tiene que inventar otra unidad, que es la UMA, que es la unidad de masa atómica, que toma como referencia el átomo más abundante en la corteza terrestre, que es este, el átomo de carbono 12. ¿De acuerdo? Vimos también, por otra parte, lo que eran los iones. ¿Vale? Ya sabéis que los átomos pues, pueden ganar o perder electrones. ¿Por qué electrones y no protones y neutrones? Porque los protones y los neutrones están en el núcleo y lo que hay en el núcleo de un átomo es intocable. Está protegido y, es muy difícil alterar el núcleo de un átomo. Ahí ya pues, meteríamos todo lo que es la física nuclear y todo esto. Pero quedaros ahora el segundo de la ISO, pues eso, que pueden ganar o perder electrones, porque los electrones es lo que tiene más, lo que está en la corteza, lo que está más externo. Y además va a perder o ganar, o ese electrón que pierde es el electrón que está más externo del todo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando gana un electrón, se queda con carga negativa. Esto lo hacen sobre todo los no metales. Los no metales suelen
ganar electrones. Vale, se ve bien, lo voy a poner así. Ganar electrones. Y por su parte, vale, así mejor. Y por su parte, los metales suelen perder electrones. Vale, por ejemplo, en este caso el calcio, que es un metal, ha perdido 2 electrones. No, ahora no tenéis que saber por qué pierde 1 o pierde 2, ¿vale? Eso os lo explicarán en tercero. Pero pierde 2 electrones, entonces si pierde electrones se queda con carga positiva. ¿Cuántas cargas positivas va a tener? Pues se va a quedar con tantas cargas positivas como electrones ha perdido. Como ha perdido 2 electrones se queda con 2 cargas positivas y se pone un más 2. El azufre, que es un no metal, en este caso gana. Entonces quedaros siempre con esto general. Los no metales suelen ganar electrones y los no metales ganan electrones y los metales pierden electrones. Claro, por eso lo que tenemos que ver ahora es, diréis, bueno, ¿y cómo sé yo cuáles son los metales y los no metales? Porque obviamente el hierro es un metal, el aluminio es un metal, el estaño es un metal, el zinc también, pero hay algunos elementos que no sé si son metales o no metales, como el calcio. Pues eso lo tenemos que encontrar en la tabla periódica, ¿vale? Estos fueron los ejercicios que os puse. Y ahora nos vamos a... Ya empezamos con la parte nueva. Y en la parte nueva está en la página 68, ¿vale? Fijaros, vamos a explicar la página 68, donde aparece ahí, muy chulo, ¿vale? Un diamante y bueno, y esto es un lápiz, lo que hay abajo del diamante. ¿Vale? ¿Lo veis? Pues ambos, un diamante y el grafito, ¿vale? Del lápiz, lo que tiene dentro del lápiz, ¿no? Lo que nos hace la mina del lápiz, vamos, lo que nos hace escribir. Está hecho de lo mismo. Está hecho de lo mismo, es una flipada, ¿no? Está hecho de carbono. Pero la diferencia es la forma en la que, la forma en la que están ordenados esos átomos de carbono. De hecho, los átomos de carbono aquí en el grafito están ordenados de una forma, pero con el paso de los años y sometido esa estructura de grafito a mucha presión y a mucha temperatura, se pueden transformar en otra estructura que tiene unas propiedades físicas y químicas totalmente diferentes, que es el diamante. Entonces, si preguntáis o me preguntáis, ¿el diamante se puede hacer a partir de mina de grafito? Pues sí, se puede hacer a partir de mina de grafito, ¿de acuerdo? Y de hecho los diamantes artificiales, son los diamantes que a lo mejor veis que hay en las joyerías, porque valen mucho dinero, ¿no? Los naturales, pues se hacen de esa forma, ¿no? Sometiéndolo a mucha presión y temperatura, el grafito. Bien, aquí tenemos algo, ¿no? Que es lo que es un elemento químico. Sí, aquí tenéis lo que es un elemento químico, nos lo pone, vamos a leerlo y vamos a entenderlo y vamos a explicarlo. Nos dicen, un elemento químico representa a todos los átomos de una misma clase. ¿Es lo mismo hablar de elemento químico que átomo? No, atención. Por ejemplo, fijaros en la definición. Nos dice que un elemento químico representa a todos los átomos de una misma clase. Es decir, esos átomos pueden ser isótopos, unos con respecto a otros. Entonces, realmente yo puedo, cuando me refiero a un átomo, me refiero a una cosa individual. Y cuando me refiero a elemento químico, me refiero a millones y millones y millones de átomos que son todos del mismo elemento, pero que pueden ser isótopos. Es decir, pueden tener igual número atómico y diferente número másico. Por eso, en la tabla periódica no se llama la tabla periódica de los átomos químicos, sino se llama la tabla periódica de los elementos químicos. Tú ves un elemento químico y ahí ese elemento químico pues puede estar formado por diferentes átomos, pero todos del mismo elemento químico. Me explico, mirad. Pues vamos a ir ya a la página, que es la página 160, que es la página donde tenéis ahí un pedazo de tabla periódica muy bonita. ¿Vale? ¿Qué es esta? Bien, esta es la tabla periódica de los elementos químicos. Lo primero que tenéis que ver es aquí, por ejemplo, imaginar el cromo.
Este es el elemento químico cromo, representado por un símbolo que es Cr. Dentro de ese elemento químico puede tener diferentes átomos, que son todos de cromo, todos se representan por Cr, pero que pueden ser isótopos, pueden tener diferente número de neutrones. El que hemos visto antes, fijaros, aquí, el carbono, ¿de acuerdo? El carbono lo tenemos aquí, arriba. El carbono, este es el elemento químico carbono, que está formado por 3 átomos que son de carbono, que son el carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14. ¿De acuerdo? ¿Vale? Es simplemente es una forma de, una notación, ¿no? Para no confundirnos entre lo que es elemento químico, ¿vale? Y lo que es un átomo, o lo que son los átomos. Vamos a lo que íbamos antes, que es esto. Estamos aquí y nos dice el número de protones del núcleo, número atómico Z, define el tipo de elemento químico y lo distingue de otro. ¿Vale? Y ahora los elementos químicos se ordenan en una tabla periódica según su número atómico. Véase el anexo. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver todo esto. Ahora, una cosa importante. ¿Qué es esto de aquí? Que es, nos dice, una sustancia es una sustancia simple. Lo tenéis aquí, una sustancia es una sustancia simple cuando está formada por átomos de un mismo elemento químico. Es decir, cuando vemos que una sustancia solamente tiene un tipo de átomo, de elemento químico, no de átomo, eso es una sustancia simple. Y ahora, una sustancia es un compuesto cuando está formado por átomos de distintos elementos químicos. ¿De acuerdo? Esto, tenerlo en cuenta, es más difícil la definición, que yo no os voy a pedir que os la estudiéis, simplemente que me identifiquéis cuál es sustancia simple, cuál es compuesto químico, que otra cosa. Vale, entonces nos vamos a la tabla periódica y vamos a hablar de la tabla periódica. Esto de aquí abajo ya no es tan difícil, porque esta es la agrupación de los átomos. La agrupación de los átomos es, fijaros, tengo o átomos aislados, bolitas aislados, como ocurre en los gases nobles, ya veréis por qué. No quieren unirse unos a otros. Pueden formar grandes agrupaciones, como ocurre aquí en el grafito. El grafito, ¿vale? Los átomos de carbono están formando una estructura ordenada, ¿lo veis? Pues esta estructura luego cambia cuando se forma el diamante. Pero es una estructura, como una macroestructura, como si formara un edificio muy grande. Y después la tercera, que es quizás la más común, la más importante, son las moléculas. Es decir, los átomos, por lo que sea, que lo veréis el próximo año, se unen entre ellos, ¿vale? Formando moléculas, que son uniones de átomos. Moléculas muy sencillas que se representan mediante fórmulas, como por ejemplo aquí veis la molécula de agua, que está hecha de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. O la molécula de CO2, de dióxido de carbono. Nos vamos a la tabla periódica, en la página 140, que esto va a ser, digamos, la base de lo que vamos a estudiar esta semana. Perdón, la 160, sí. Entonces, mirad. Esta tabla periódica es más grande que la que tenéis. Además, muy bien, es más grande que la que tenéis ahí en la agenda. Porque en la agenda tenéis una tabla periódica que no es muy grande, ¿eh? Entonces, ponemos aquí tabla periódica. ¿Qué tenéis que ver primero la tabla periódica? Bien, dentro, que está hecha de cuadraditos, ¿vale? Eso sí. Y ahora dentro de cada cuadradito hay un símbolo. Entonces veis que vuestra tabla periódica, hay tablas periódicas que dan más información, pero esta tabla periódica da una información que es la más importante. Primero, para saber la información que da, yo me fijo aquí, en el patrón. Me dice, fijaros, que lo de en medio es el símbolo, ¿vale? De abajo es el nombre, porque hay símbolos que son muy sencillos, hidrógeno H, litio, por ejemplo, el E. Pero después, si buscáis aquí, por ejemplo, hay símbolos que no tienen nada que ver con la palabra del elemento, por ejemplo, azufre. Estas son palabras que, como sabéis, o elementos que se conocen desde la antigüedad, como ya os he dicho, y en la antigüedad en el latín no se llamaban azufre, se llamaba sofre, y por eso empieza por ese. Es decir, no os fiéis porque no todos los elementos son la primera o la segunda letra de la palabra.
Por ejemplo, carbono sí, C, nitrógeno N, súper fácil, oxígeno O, F flúor. Entonces vosotros decís, pregúntame siempre esto, que me lo voy a saber. Pero, claro, después hay que preguntar otros más difíciles, como por ejemplo fósforo P, azufre S, oro, Agu, ¿vale? Plata, Ag, y hay muchos más, ¿eh? Entonces hay que sabérselo, no todos este año, pero los más importantes. Después, aparte del símbolo, tenéis aquí arriba el número atómico. Fijaros, el número atómico es la base de esta tabla periódica. ¿Por qué? Porque la tabla periódica está ordenada, los elementos no están al azar. Es decir, quien hizo la tabla periódica fue Dmitri Mendeleev. No lo puso al azar, dijo, venga, aquí el hidrógeno, aquí el litio, aquí el berilio. No. Están ordenadas según el número creciente de número atómico. ¿Vale? Entonces, el número atómico sabéis que es el número de protones que tiene un átomo. Entonces, fijaros qué información. Tengo aquí el hidrógeno y me dice hidrógeno, número atómico 1. ¿Vale? Entonces eso es importante porque me están diciendo que el número atómico del hidrógeno es 1, es decir, que el hidrógeno tiene un protón. Pero ahora me voy aquí y en la misma fila veo el helio. Y en el helio, cuando me fijo, pone que de número atómico es 2. Ahora, bajo de fila. Me voy a la fila 2. ¿Veis aquí el numerito? Esta es la fila 2. Litio, 3. Berilio, 4. Boro, 5. Carbono, 6. Nitrógeno, 7, 8, 9, 10. Bajo la fila 3, 11. Sodio. Magnesio, 12. ¿Veis? Está ordenado con respecto al número... está ordenado con respecto al número atómico creciente. Este número atómico siempre es un número entero. Entonces, mientras mayor sea el número atómico, más grande va a ser el átomo, porque si tiene más protones y más electrones, va a ser más grande. Entonces, fijaros que nosotros, en la tabla periódica, podemos hablar de columnas, por ejemplo, la columna del litio, sodio, potasio, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, es la columna 1. Columna 2, la del berilio, esta es de aquí, ¿vale? Aquí hay como un escalón, que yo os explicaré por qué. Y 3, 4, 5, 6 y tenemos hasta 18. Acordaros de la mayoría de edad, que son 18 años, pues esto tiene 18 columnas. ¿De acuerdo? Y filas. A las filas también se le llamaban, a las columnas se le llamaban familias, antiguamente, aunque ahora, bueno, sí, se sigue llamando familias. Y ahora, o grupos, lo veis aquí, grupos, yo le llamo familias más que otra cosa, ¿no? Y después a las filas se le llaman periodo. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Lo veis? Vale. Estos son los grandes olvidados, que ahora son muy importantes. Estas dos filitas, ¿vale? Son muy importantes porque muchos de estos compuestos se utilizan, elementos, se utilizan en muchos instrumentos tecnológicos como móviles, prácticamente todos, ¿no? Los móviles, portátiles, etcétera. El otro número, no nos desviemos de esto, el otro número que tenemos, que es la otra información, es la masa atómica. La masa atómica va a ser siempre o casi siempre un número decimal. Entonces, la masa atómica del hidrógeno es 1,01. Pero nosotros lo que vamos a hacer va a ser aproximarla siempre a 1. ¿Vale? La masa atómica del helio es 4. La masa atómica del litio es 6,94. Fijaros, lógicamente, mientras mayor número de protones tenga el átomo, mayor va a ser su masa. La masa del litio es 6,94. Nosotros aproximamos a 7. Este número, el número atómico, era un número entero. ¿Por qué? Porque un átomo no puede tener la mitad de un protón. No puedo cortar un protón por la mitad o un tercio del protón. Pero este sí que es un número, casi nunca va a ser un número entero, va a ser un número decimal. ¿Por qué? Porque resulta que los átomos, como sabéis, muchos átomos no son todos iguales, del mismo tamaño. Hay isótopos, tiene isótopos. Entonces, los isótopos más grandes tienen una masa, que los isótopos tienen mucho más masa que los isótopos pequeños. Entonces, esto es una estimación, se hace una media. Entonces, por ejemplo, si el vanadio está hecho de 3 isótopos, la masa media de este átomo de vanadio va a ser la masa de un isótopo, por la masa de otro isótopo, por la masa de otro isótopo, partido 3. Y salen números decimales, ¿vale? Entenderlo así.
Vale, otra cosa muy importante, que es, hemos hablado de lo que hay dentro, pero no nos hemos fijado del color. Pues mira, el color es lo que nos dice lo más importante, la gran clasificación, la primera gran clasificación de los elementos, que son metales y no metales. Los que veis de este color, ¿vale? Son metales. De este color, no sé cómo es este color, o si es azul claro o lo que sea. Y los que veis de este color, que es color granate, ¿no? Como rojizo así, son no metales. Entonces, si os fijáis, ganan por goleada los metales. Hay muy pocos no metales, es decir, en la naturaleza lo que abunda son los metales. Es decir, dejar de pensar que solamente tenemos el hierro, el cobalto, no sé, como metales, ¿no? Hay un montón de metales. ¿Por qué son metales? Porque tienen unas determinadas propiedades, por eso se llaman elementos metálicos. Y los no metales pues son estos. Fijaros que los no metales son los que están a la derecha. Y aquí hay como una escalerita que lo diferencia, y de hecho no se diferencian totalmente, no hay una separación total entre metales y no metales. Hay otros elementos que están como en rosa, que son 6 principalmente, que se le llaman semimetales. ¿Por qué? Porque tienen propiedades de metales y de no metales. Entonces son el boro, el silicio, ¿vale? El germanio, el arsénico, el antimonio y el telurio. ¿Veis? El arsénico y el antimonio son difíciles de estudiar, sus símbolos. Arsénico AS y antimonio SB. ¿De acuerdo? Podéis preguntarme, por ejemplo, o casi siempre todo el mundo me pregunta que qué elementos hay que saberse. Pues mirar, hay que saberse unos cuantos elementos, pero sobre todo hay que saberse dónde está ese elemento en la tabla periódica. ¿Por qué? Porque si yo sé dónde está colocado el elemento en la tabla periódica, yo conozco ese elemento, conozco sus propiedades, sé cómo se va a comportar, sé qué propiedades físicas va a tener, si va a hervir a una temperatura alta, a una temperatura baja, con quién se va a combinar, con quién no se va a combinar. Es una cosa parecida como si yo os digo que, venga, voy a ordenar a los alumnos por estatura. Y digo, los más altos atrás, los más bajitos delante. Entonces, si me dice, fulanito de tal está sentado en la primera fila, pues digo, pues muy alto no va a ser. Y si menganito de tal está al final, pues digo, pues ese es más alto que el otro. Pues aquí ocurre lo mismo. Es decir, es tan importante saberse el símbolo como saberse que está colocado, dónde está colocado. Por ejemplo, si yo sé que el calcio está aquí a la izquierda, sé que es un metal. Ahora, si yo aquí a la izquierda meto la pata y pongo, por ejemplo, el cloro, estoy diciendo que el cloro va a ser un metal. Y el cloro no es un metal, está aquí. Es un no metal. Entonces les voy a decir los elementos y los símbolos que hay que saberse. Que son importantes, ¿vale? Voy a ver si lo pongo. Os lo voy a poner con lápiz, ¿vale? Y ya si queréis ir empezando a estudiarlo, pues lo estudiáis. La primera columna entera, ¿de acuerdo? Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubio, cesio y francio. Este grupo se llama los alcalinos. La segunda entera, ¿de acuerdo? Son los alcalinos térreos, empiezan con el berilio y terminan con el radio. Difícil de estudiar aquí, el símbolo del sodio, el símbolo del magnesio, y ya no hay ninguno más difícil, ¿vale? Cuando llegamos por aquí, ¿vale? Analizamos y vemos que hay que estudiarse el cromo, el vanadio, el titanio, el manganeso, el hierro, el cobalto, el níquel, ¿vale? Ahora bajamos, ¿vale? Hacemos como una especie de L y tenemos paladio, platino, ¿vale? Ahora lo que hacemos es seguimos aquí, cobre, plata, oro, estos no, ¿vale? Zinc, cadmio, mercurio, ¿lo veis? Es decir, son todos estos de aquí, el escandio también, este de aquí. Sigo en la primera fila, bueno, que esta es la cuarta fila, todos esto hay que sabérselo. Cuando llego al níquel bajo hasta el platino, cobre, Cu, muy importante, bajo, plata y oro, zinc, cadmio y mercurio. Estos, los no metales, hay que sabérselos todos, ¿de acuerdo? Que son muy importantes. Y después hay que saberse aquí el bario, aluminio, galio, indio, talio, silicio, germanio, es decir, todo esto hay que sabérselo. Todo esto. ¿Qué es lo que no hay que saberse? Pues lo que no hay que saberse son estos dos, que son los lantánidos y los actínidos, y por aquí, desde el itrio y bajando todo esto, ¿vale? Eso es lo que no hay que saberse. Todo esto ya os digo, os lo voy a redondear, que hay que sabérselos todos.
Además son muy importantes y os va a venir muy bien. ¿Vale? Estos no, que estos son los últimos que se han descubierto. No tienen mucha utilización, ¿vale? Y de estos ya os hablaré. El uranio, veis que aquí que está el uranio y todo eso. ¿Vale? Bueno, para que no se haga muy largo el vídeo, ya termino aquí y en el próximo vídeo hablaremos de lo que son las moléculas. Cómo se forman las moléculas por la unión de los átomos y todo eso, ¿vale? Un saludo, hasta luego.